Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha denunciado públicamente los obstáculos y la represión que enfrenta para inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del 28 de julio. En Argentina, el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron una propuesta legislativa destinada a modificar la Ley de Seguridad Interior en el Congreso Nacional. El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha expresado fuertes críticas hacia la candidatura del líder separatista, Carles Puigdemont, para las próximas elecciones en la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este viernes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como parte de su sexto viaje de emergencia al Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre el país hebreo y el grupo terrorista Hamás. Comenzamos con el desarrollo de la información. María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha levantado su voz para denunciar los obstáculos y la represión que enfrenta en su intento por inscribir su candidatura presidencial para las próximas elecciones. El régimen de Nicolás Maduro está obstaculizando el proceso al negar acceso al sistema a los respaldos habilitados por el Consejo Nacional Electoral. Y es que estas acciones, combinadas con los recientes arrestos de miembros de su equipo de campaña, subrayan la continua represión política en Venezuela, así como la violación de los principios democráticos. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado públicamente los obstáculos y la represión que enfrenta para inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del 28 de julio. Según Machado, ni la organización Un Nuevo Tiempo ni la Mesa de la Unidad, los dos únicos respaldados habilitados por el Consejo Nacional Electoral, tienen acceso al sistema dispuesto por la dictadura de Nicolás Maduro, impidiendo el proceso de inscripción formal. Estas dificultades, reportadas horas después del inicio del proceso, no son sorpresivas. A pesar de las supuestas promesas del régimen chavista de garantizar un presunto marco democrático en las elecciones, nada se ha hecho al respecto. La dictadura de Nicolás Maduro ratificó en enero la prohibición sobre Machado, quien respondió con determinación asegurando su inscripción en las papeletas. La represión se ha intensificado con el arresto de 2 miembros más del equipo de campaña de 20 Venezuela, elevando a 8 el número de colaboradores detenidos en los últimos meses. Estas acciones han sido condenadas por la Plataforma Unitaria Democrática como una violación abierta al espíritu de concordia establecido en el Acuerdo de Barbados. En un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática exige la liberación inmediata de los dirigentes detenidos y el cese de la persecución política, mientras que 20 Venezuela solicita fe de vida para su secretaria política, Dignora Hernández, quien tiene condiciones médicas especiales y cuyo paradero se desconoce. El régimen de Maduro continúa utilizando tácticas represivas para silenciar y desmantelar a la oposición, violando los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales en Venezuela. En Venezuela, María Laura Márquez, sobrina de la dirigente de 20 Venezuela, Dignora Hernández, ha expresado públicamente su preocupación y además que embarga a la familia tras la detención perpetrada por el régimen de Nicolás Maduro contra su familiar. Márquez reveló detalles preocupantes sobre la salud de Dignora Hernández, quien sufre de hipertensión y requiere además medicación diaria. Actualmente la familia está pasando por un momento bastante complicado, muy emotivo. No tenemos ninguna información acerca del paradero de mi tía y nuestra mayor preocupación actualmente es su estado de salud, ya que Dignora padece de hipertensión. Ella debe ser medicada diariamente con Aranta 500. Además de esto, tengo aquí su récipe de su informe médico de la fecha 1 de marzo. Ella fue diagnosticada con un angioedema. Esto es un brote de alergia fuerte que debe ser medicado también diariamente. Ella tiene que tomar 3 medicamentos que son levociterina, deflazacort, omalizumab y ciclosporina.
Ella no tiene estos medicamentos actualmente porque ya como ustedes habrán visto en el video que ha recorrido desde el día de ayer las redes sociales, a ella fue tomada a la fuerza cuando estaba caminando en la calle y pues por supuesto no tiene ninguna de estas atenciones en este momento, y nuestra mayor preocupación es saber que ella pueda tener algún ataque con esta alergia, pueda tener algún episodio de asfixia. Eso nos mantiene bastante preocupados. Estados Unidos ha condenado las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición democrática en Venezuela, calificándolas como una violación flagrante de los derechos humanos de la democracia. Estas acciones represivas han sido criticadas por Washington, en especial la de la inhabilitación política de María Corina Machado. Estados Unidos ha condenado enérgicamente las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición democrática en Venezuela, según declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols. Esta represión ha sido calificada como una violación flagrante de los derechos humanos y un intento descarado de silenciar las voces disidentes en el país. Las detenciones provocaron una fuerte reacción de la misión independiente de la ONU para Venezuela, que denunció que el régimen de Maduro ha desencadenado una represión sin precedentes de cara a las próximas elecciones fijadas para el 28 de julio. Las acciones represivas de Maduro han sido criticadas por Estados Unidos como totalmente inconsistentes por los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, un acuerdo alcanzado entre el régimen de Maduro y la oposición en octubre del 2023. Este acuerdo llevó a un levantamiento parcial de las sanciones impuestas por Washington a Caracas en ese momento, a cambio de que se lleven elecciones democráticas y transparentes. Sin embargo, el pacto ha sido un fracaso, debido a que la dictadura chavista, fiel a su historial de no respetar compromisos, inhabilitó políticamente a la líder opositora María Corina Machado y le impide de participar de las elecciones presidenciales. Además, ha incrementado la represión política contra la oposición en las últimas semanas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó al dictador venezolano Nicolás Maduro por impedir la participación de la líder de la oposición, María Corina Machado, en las elecciones presidenciales. Además, el diputado del PP remarcó su apoyo a Machado y le pidió a sus colegas que tomen una posición en defensa de la democracia. El régimen de Maduro está impidiendo que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no solamente quiere que no se presente, sino que además está inhabilitando a los miembros de su candidatura y de su equipo. He hablado de este asunto dentro del Summit porque los problemas de la democracia y por lo tanto las inhabilitaciones a los jefes de la oposición no solamente ocurren en Rusia, están pasando también en países hermanos de España y también pues aliados de Europa. Nosotros estamos con ella y le he pedido a mis colegas que tomen posición y que defiendan la democracia no solamente en el ámbito de la Unión Europea, sino también en otros países fuera de la Unión Europea. En Argentina, el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron una propuesta legislativa para modificar la Ley de Seguridad Interior con el fin de ampliar las capacidades de las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo en respuesta a los recientes crímenes en Rosario. Esta propuesta representa un paso crucial en la lucha contra la inseguridad y sobre todo el narcotráfico en Argentina. En Argentina, el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron una propuesta legislativa destinada a modificar la Ley de Seguridad Interior en el Congreso Nacional. Esta iniciativa busca ampliar las capacidades de acción de las Fuerzas Armadas para enfrentar actos de terrorismo en el país, en respuesta a los recientes crímenes ocurridos en la ciudad de Rosario. El objetivo principal es luchar contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, reconociendo la necesidad de una coordinación interagencial y el involucramiento de los tres poderes del Estado.
El ministro Petri enfatizó la importancia de realizar investigaciones criminales complejas, endurecer las penas y llevar a cabo operaciones para desmantelar el poder de las organizaciones criminales. En este contexto, el presidente Milei instruyó al gobierno para modificar la Ley de Seguridad Interior y permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones de terrorismo para devolver la paz a los ciudadanos. Las modificaciones propuestas especifican que el accionar de las Fuerzas Armadas se limitaría a situaciones de terrorismo, definidos según el Código Penal como actos destinados a aterrorizar a la población. Es importante destacar que la participación de las Fuerzas Armadas requeriría la aprobación del Comité de Crisis y la voluntad expresa de los gobernadores provinciales. Además, se establecen salvaguardas para proteger las garantías constitucionales, asegurando que su actuación esté regida por principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. Esta propuesta de reforma representa un paso crucial en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en Argentina, capacitando a las Fuerzas Armadas para enfrentar eficazmente las amenazas que enfrenta el país sudamericano. Momento de una pausa en el Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular en Cataluña, ha criticado duramente la candidatura de Carles Puigdemont para las próximas elecciones regionales, acusándolo de presionar al presidente Pedro Sánchez para regresar a Cataluña. Fernández advierte que el retorno de Puigdemont desafía la autoridad del Estado y amenaza la unidad de España en un contexto de creciente tensión política y polarización en la región. El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha expresado fuertes críticas hacia la candidatura del líder separatista Carles Puigdemont para las próximas elecciones en la región. Fernández ha acusado a Puigdemont de haber sometido, humillado y chantajeado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para poder regresar a Cataluña y presentarse como candidato. Puigdemont se encuentra exiliado en Bélgica por llevar a cabo un referéndum ilegal que buscaba la independencia de Cataluña en el año 2017. Fue acusado de varios delitos, incluyendo rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por su participación en la organización del referéndum y la declaración de independencia unilateral. Fernández ha enfatizado que el regreso de Puigdemont representa un desafío directo a la autoridad del Estado y una amenaza a la unidad de España. Además, ha lanzado un mensaje claro al líder separatista, indicando que el Partido Popular no se rendirá ni abandonará a Cataluña, ya que esta tierra es parte integral de España. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política en Cataluña, con la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 12 de mayo. La candidatura de Puigdemont, anunciada recientemente, ha generado controversia y polarización en la región. Además, Puigdemont ha propuesto la posibilidad de una lista conjunta con Esquerra Republicana de Cataluña para las elecciones. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por ERC. De esta manera, el líder separatista catalán decide volver a postular a un cargo público, tras haber pactado una ley de amnistía con Pedro Sánchez a cambio de que el socialista se pueda mantener en el poder. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial aprobó un informe que declara esta iniciativa legislativa como inconstitucional y que vulnera la separación de poderes en España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, indicó que la ley de amnistía es el sinónimo de la inestabilidad política que se vive en España. Agregó que el gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, está pendiente de lo que diga y mande el líder separatista catalán, Carles Puigdemont. Que un primer ministro de la Unión Europea dependa de partidos independentistas y concretamente de políticos que están buscados por la justicia española
no tiene ningún precedente en la Unión Europea. Por consiguiente, han tomado buena cuenta los colegas del Partido Popular Europeo y es evidente que están muy atentos a lo que está ocurriendo en España con una ley fraudulenta, que es la ley de amnistía, con una ley de amnistía que no conlleva la reconciliación, sino que es el sinónimo de la inestabilidad política, y con un gobierno central que en este momento ha dejado de gobernar, porque no puede aprobar leyes en el Congreso, porque acaba de aplazar el presupuesto del Estado y porque en este momento España se ha quedado sin gobierno. Todo el gobierno central está pendiente de lo que diga, de lo que haga o de lo que mande el señor Puigdemont. En medio de las tensiones entre Israel y Hamás, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este viernes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La visita de Blinken a Israel ocurre en un contexto en el que el país hebreo continúa realizando operaciones militares contra el grupo terrorista en la Franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este viernes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como parte de su sexto viaje de emergencia al Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre el país hebreo y el grupo terrorista Hamás. En el encuentro, Netanyahu expresó a Blinken su intención de expandir la operación defensiva de Israel a la ciudad sureña de Rafah, con el objetivo de derrotar a Hamás. Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense manifestó su deseo de impulsar las negociaciones para asegurar la liberación de todos los rehenes y la necesidad de garantizar la derrota de la agrupación terrorista. En su respuesta, Netanyahu acordó enviar una delegación de alto nivel a Washington para discutir estos planes, mientras que el Pentágono anunció que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitará la capital estadounidense en los próximos días. La visita de Blinken a Israel ocurre en un contexto en el que el país hebreo continúa realizando operaciones militares contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Las acciones defensivas del ejército israelí se desencadenaron tras el ataque perpetrado de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre del 2023, que resultó en la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de otras 250. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un nuevo ataque del régimen autoritario de Vladimir Putin en su invasión a Ucrania. El Kremlin lanzó aproximadamente 90 misiles y 60 drones Shahed que han causado víctimas mortales y daños a infraestructuras críticas y zonas residenciales. Este nuevo ataque del régimen de Putin contra Ucrania representa una escalada preocupante en el conflicto y subraya la necesidad urgente de fortalecer las defensas ucranianas para evitar mayores pérdidas. Volodymyr Zelensky también resaltó que los objetivos de Putin en Ucrania son claros, siendo centrales eléctricas, líneas de suministro de energía, una planta hidroeléctrica y edificios residenciales. Es evidente que Rusia está llevando a cabo una agresión directa contra la población civil y las instalaciones clave de Ucrania, lo que demuestra la falta de respeto del régimen de Putin por la vida humana y su disposición a infligir sufrimiento a gran escala. Recordemos que esta última ofensiva se produjo un día después de que Rusia lanzara más de 30 misiles de crucero y balísticos contra Kiev, capital ucraniana. Aunque fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, el ataque dejó una decena de heridos y provocó daños a algunos edificios. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Stephanie Álvarez.
Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva con el tenis, porque Alejandro Tavilo continúa demostrando su excelente momento al superar al estadounidense Brandon Nakashima en 3 sets por 6-4, 3-6 y 6-3 en la primera ronda del Miami Open. El tenista chileno ahora se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov en la próxima ronda. Tavilo está viviendo el mejor momento de su carrera, destacando con su primer título en el ATP en enero en Oakland, seguido de una destacada semifinal en Santiago. Ahora el desafío para Tavilo es destacarse en torneos de alto calibre como el Miami Open, después de haber llegado a la segunda ronda en Indian Wells con una victoria sobre Kotov y una derrota ante Fritz. En este partido contra Nakashima, Tavilo comenzó con una rápida ventaja al quebrar en el primer juego, pero el estadounidense logró recuperar la paridad de inmediato. El desarrollo fue muy ajustado, con puntos largos y ambos jugadores disputando la iniciativa en cada punto. Tavilo logró un nuevo quiebre en el momento justo para cerrar el primer set por 6-4. Y en la segunda manga, Tavilo tomó el control con otro quiebre al comienzo, pero una serie de errores permitieron a Nakashima igualar el marcador y luego tomar la delantera con otro quiebre, llevándose el set por 6-3. En el set final, Tavilo salvó 4 puntos de quiebre en el primer juego y luego logró otro quiebre a su favor para tomar el control. El chileno se acercó a la victoria y cerró el partido con un marcador final de 6-3. La edición número 79 de la Vuelta Ciclista del Uruguay dio inicio a pesar de la lluvia persistente desde la madrugada. La primera etapa se disputó desde Montevideo hasta el departamento vecino de Canelones, cubriendo un recorrido de 111.4 kilómetros. En la competencia participan 24 equipos, 3 de los cuales provienen del exterior, que son el Sindicato Argentino de Televisión, el Maní Zavala de la Municipalidad de Albardón de Argentina y el Pindamonhangaba Cycling Team de Brasil. Entre los 144 ciclistas que tomaron la salida, destacan 3 que han ganado el máximo galardón en ediciones anteriores, que son el brasileño Magno Nazaret, quien lo ha hecho en 3 ocasiones, y los ciclistas uruguayos Agustín Alonso y Mariano De Fino. La etapa contrarreloj, que suele ser determinante, se llevará a cabo en la 7ª etapa en el departamento de Paysandú, con un recorrido de 21.5 kilómetros. El ciclista uruguayo Federico Moreira es el máximo ganador de la historia de la Vuelta, con 6 victorias en un periodo de 30 años de competición. En cuanto a equipos, el principal ganador es Peñarol, que ha triunfado en 8 ocasiones, seguido por Punta del Este, Amanecer y Alas Rojas, cada uno con 5 victorias. Pasamos al fútbol, pues en un partido amistoso de preparación por la fecha FIFA, Ecuador venció 2-0 a Guatemala en el estadio Red Bull Arena en Harrison, New Jersey, en Estados Unidos. Los sudamericanos acumularon así su 6º partido consecutivo sin perder. La selección de Ecuador derrotó 2-0 a Guatemala. El atacante John Yeboah, de nacionalidad alemana ecuatoriana, debutó con la tricolor y anotó el primer gol a los 8 minutos del primer tiempo. Por su parte, el delantero Gonzalo Plata selló la victoria para Ecuador con otro gol a los 86 minutos en su regreso al equipo nacional. Con este resultado, los dirigidos por el técnico Félix Sánchez sumaron su 2º triunfo consecutivo y alcanzaron su 6º partido sin conocer la derrota. En cambio, Guatemala prolongó su racha negativa a 6 partidos sin ganar. Ecuador se enfrentará a Italia en su 2º amistoso por la fecha FIFA el próximo domingo. Mientras tanto, Guatemala complementará su periodo de preparación enfrentando a Venezuela ese mismo día. Y se disputó la fecha 5 del torneo sudamericano femenino sub-17, donde la selección de Ecuador goleó 4-0 a Uruguay, mientras que el representativo de Paraguay se impuso por la mínima ante la selección chilena. En un destacado encuentro, la selección femenina de Ecuador logró una importante victoria de 4-0 sobre Uruguay, asegurando su lugar en la fase final del sudamericano sub-17, que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay. El equipo tricolor demostró su poder ofensivo con anotaciones de Caprice Chuchoyo en 2 ocasiones, Dominica Arboleda y Mari Guerra. Con este resultado, Ecuador acumuló un total de 7 puntos en el grupo A, lo que le permite clasificarse en la 2ª posición, justo detrás de Paraguay.
En otro partido muy disputado y con pocas oportunidades de gol, la selección paraguaya logró una importante victoria por la mínima diferencia sobre Chile en el Estadio Carmel. El único tanto del encuentro llegó en los últimos minutos del partido, cuando el atacante paraguaya Alisson Barreiro convirtió un penal, dando el gol del triunfo. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.